Piensa en dos palabras que engloben al sistema tradicional de educación. Bajo el marco referencial de modelos educativos, estas dos palabras serían individual y jerárquico. ¿Cómo funciona el aprendizaje en este cuadrante? ¿Qué características tiene un docente considerado como líder? ¿Cómo se estructura la institución educativa? ¿Y cómo se diseña el proceso enseñanza-aprendizaje bajo este modelo? En esta clase responderemos a estas preguntas. Un paréntesis previo al contenido de esta clase. Valga recordar que todo lo que veremos a continuación responde a un modelo educativo individual jerárquico y a todas las teorías educativas que corresponden a este modelo. Eso no quiere decir que este sea un modelo perfecto, ni que una escuela o universidad deba limitarse a este cuadrante en nuestro marco de referencia. Aprendizaje. Bajo un modelo individual jerárquico, el aprendizaje debe seguir una secuencia específica de estructura fija en el largo plazo. Esta estructura es cronológica, por niveles, desde lo básico hasta lo avanzado. Me explico. Se asume que existe una forma correcta de enseñar las cosas, que para aprender debemos seguir cierto currículo. Este currículo se evalúa cada tantos años, por lo cual es habitual que un conjunto de generaciones reciba exactamente la misma formación y que no existan diferencias significativas entre generaciones salvo por el año de titulación. Este modelo es típico de las escuelas, colegios y universidades estándar, tradicionales. Se fomenta la competitividad entre individuos. Los estudiantes compiten por obtener mejores calificaciones que sus compañeros, porque se asume que los profesionales con mayor calificación podrán acceder a mejores cargos, prosperarán en su carrera profesional y tendrán éxito económico. Los estudiantes aprenden para replicar. Su calificación depende de respuestas objetivas, medibles, con métricas bien definidas. El centro de la educación radica en el contenido académico y en cuánto se acerquen los estudiantes al programa establecido. En lo que refiere a los docentes, estos transmiten el conocimiento, proporcionan acceso a los saberes, al contenido académico. La responsabilidad del aprendizaje es propia de los individuos. Los estudiantes deben autogestionarse en función al programa académico. Sin embargo, también se mide el desempeño general para evaluar las decisiones de las autoridades, de forma tal que pueda optimizarse el programa, su secuencia y estructura a futuro. Liderazgo. Para que un docente pueda ser líder en su institución educativa, necesitará acceder a un determinado rol con cierta jerarquía. El liderazgo depende de la estructura organizacional. Ahora bien, más allá del cargo que uno ocupe, es posible liderar informalmente en la universidad o escuela si es que uno sabe gestionar sus relaciones con superiores y subordinados. Además, se valora que el docente sepa interactuar con sus estudiantes, las familias de sus estudiantes y las autoridades gubernamentales. Siempre que se mantenga en mente que todo gira en torno al currículo y no de forma directa a los intereses de los actores. De hecho, un líder individual jerárquico centrará a la organización, sus recursos y estudiantes hacia una serie de objetivos de desempeño que evidencien el cumplimiento del programa académico. Algunos dirían que un buen líder se centra más en el contenido académico que en los mismos estudiantes o la comunidad. Sin embargo, en la práctica es necesario relacionarse de forma adecuada con los estudiantes. Un buen docente sabe que para que sus estudiantes aprendan, debe establecerse cierta conexión. Al respecto, recomiendo una charla TED de Rita Pierson, quien señala que nadie aprende con alguien con quien no se lleva bien.
Organización. El modelo de referencia de este curso divide la organización en 3 partes. La estructura hace referencia a cómo dividimos los roles dentro de nuestra institución. Esto puede representarse a través de un organigrama. El proceso hace referencia a cómo transmitimos información y direcciones. ¿Dónde se sitúa el control del aprendizaje? ¿Cómo se define y evalúa el desempeño de nuestros estudiantes? La cultura se compone por las normas y comportamientos de la organización, así como la calidad de nuestras relaciones internas. En este primer cuadrante, la estructura es relativamente fija en sus posiciones. No cambia mucho a lo largo del tiempo. Los cargos con sus funciones y responsabilidades están bien definidos. El proceso depende de las relaciones formales. Esto implica que debemos planificar encuentros personales, frente a frente, sincrónicos o digitales. Los docentes tienen menos autoridad. Es el plan académico el que tiene el poder. La responsabilidad depende directamente de la jerarquía. Y parte de la responsabilidad de los líderes es juzgar el desempeño de otros a partir del plan académico. Respecto a la cultura, la gente es responsable por sus funciones. Los docentes y el personal administrativo deben seguir la descripción de sus cargos. Las relaciones en general son predominantemente formales. Diseño. Hicimos bastante énfasis en la relevancia del plan académico. Por tanto, cabe preguntarnos, ¿quién define el currículo? En este cuadrante tenemos 2 responsables. En primer lugar, es la universidad quien define el contenido en función a los intereses de sus actores clave. Digámosles stakeholders, empresas, la industria, financiadores, instituciones afiliadas o fundaciones. Pero además, cada docente es responsable de transmitir el programa a través de ciertas estrategias didácticas o el material que vea conveniente. Ahora bien, no podemos negar que en la realidad, dentro de este cuadrante, existe un tercer actor que puede intervenir en mayor o menor medida. Hablamos del Estado, el gobierno, a través de un Ministerio de Educación o su equivalente. La figura del Estado puede darse de 3 formas. En primera instancia, el Estado puede definir temas, establecer un programa mínimo de contenido. En este caso, las universidades competirán unas con otras sobre este mínimo y será el contenido adicional el que las diferencie entre sí. En segunda instancia, el Estado puede dictaminar material específico, ciertos libros, textos, documentales y artículos en versiones específicas de autores en particular. Si bien esto facilita la homogeneización académica y la uniformidad entre profesionales de distintas universidades, es de suma importancia cuestionar cómo sabe el Estado qué textos son mejores, ya que el riesgo de caer en una agenda política es demasiado alto. En contraposición, se recomienda que el Estado no intervenga en el diseño, que sean las universidades y los docentes quienes definan sus propios planes académicos. Esto fomenta a la variedad de contenido y a la libre competencia entre universidades, lo que facilitará la investigación y desarrollo de nuevos métodos, nuevas teorías, herramientas, mecanismos y tecnologías en beneficio de la sociedad. De hecho, si nos tomásemos el tiempo de contrastar el desempeño académico de diversos países, veríamos que aquellos con mayores libertades académicas son los que tienen mejor desempeño. Los colegios y universidades no son McDonald's, ni ninguna franquicia de restaurantes de comida rápida estandarizada. Las escuelas, las universidades deberían ser diferentes entre sí, ya que sus estudiantes son diferentes, sus docentes también, la ciudad donde habitan, el barrio, la sociedad, la cultura.
Y esto implica que el diseño en sí sea diferente, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel físico. Lo que pasa es que el modelo tradicional de diseño escolar viene de la era industrial. Se llama cells and bells, porque la infraestructura tiene celdas alineadas en un largo pasillo y los estudiantes están en una celda hasta que suena la campana para desplazarse a otra celda o aula de condiciones similares. El problema es que no se ha diseñado el espacio de aprendizaje pensando en el aprendizaje. Los arquitectos de este cuadrante se enfocan en cómo acomodar una cierta cantidad de sillas, mesas y estudiantes en un área determinada, cuando en realidad deberíamos pensar en ¿para qué se están acomodando personas en este edificio? ¿Qué tipo de actividades llevarán a cabo? La configuración espacial es importante porque incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tradicionalmente, el espacio individual jerárquico está diseñado para tener un docente y múltiples estudiantes en un salón con un frente específico, con pizarrón y quizás algún recurso tecnológico fijo. Cada asignatura queda asignada a un salón de similares características y gran parte de la infraestructura suele estar vacía o en desuso la mayor parte del tiempo. Es frecuente ver alineados a los estudiantes en columnas y filas, a veces con muebles largos y fijos, lo que dificulta que el docente pueda acercarse a interactuar con cada estudiante. Esta configuración que separa al docente de estudiantes también está presente en el espacio digital. De hecho, varias aplicaciones y herramientas educativas limitan la interacción entre estudiantes o con el docente. Predominan aquellas plataformas en las cuales pueden tomarse evaluaciones estandarizadas individuales, o aquellas en las que el contenido siga un orden específico, indiferente para cada estudiante. Tanto en lo físico como en lo digital, se refuerza el rol del docente como experto y el estudiante como aprendiz. Los estudiantes están divididos por edad o habilidad, según el nivel en el cual se encuentren dentro del programa académico. Si el modelo individual jerárquico es de tu interés o es el programa que predomina en tu centro educativo y te gustaría profundizar al respecto, te recomiendo prestar especial atención a la teoría conductista o instruccionista, además de la taxonomía de Bloom, en nuestra clase sobre teorías de la educación, ya que son las teorías que mejor se acomodan a este primer cuadrante. Sin embargo, otras teorías a considerar son la cognitivista y la teoría de las inteligencias múltiples, que predominan en el cuadrante individual jerárquico, pero que también tienen algo de colectivo. También puedes prestarle atención a la teoría del aprendizaje significativo, que corresponde principalmente al cuadrante colectivo jerárquico, pero que también tiene algo de individual. Por su parte, la teoría constructivista pertenece a los cuadrantes individual, jerárquico y distribuido. La teoría del aprendizaje experiencial corresponde al centro de nuestro marco de referencia, y la teoría de los estilos de aprendizajes es válida para toda la matriz. Aprovecho este punto para volver a recordar que una universidad, un docente, un estudiante o una teoría educativa pueden corresponder a más de un cuadrante a la vez, sin problema alguno. ¿Cómo funcionan los demás cuadrantes o modelos educativos? Hablaremos de ello en los siguientes videos.